La importancia del análisis de los medios y sus contenidos es que en un mundo saturado de información, analizar los medios de comunicación y su producción de contenido se convierte en una tarea esencial para comprender las narrativas que moldean la opinión pública. Los titulares, columnas y reportajes son entidades neutras, sino construcciones que responden a líneas editoriales, contextos políticos y económicos específicos. Un análisis crítico permite identificar sesgos, intencionalidad y cambios en la cobertura que reflejan transformación en las relaciones de poder. Y para hablar de eso nos acompaña en esta mesa de subtextos que ya tenemos cada semana, Poncho Gutiérrez. Muchas gracias. Director del Deforma y conductor de SDP Noche. Noche, o día, o mañana, o a la hora que lo vea la gente en YouTube. Es SDP de la hora que ellos elijan. Exacto. En esta ocasión no nos acompaña Braulio Luna, quien es director de Capital 21, pero tenemos a un flamante invitado que es Julián Mazoy, sonorense, periodista y actual conductor de SDP Tarde. Muchas gracias, Estefanía. No podría estar más feliz de estar con Estefanía Dolos y con Poncho Gutiérrez. Gracias. Nos ruborizas. Agradezco es el becario. Que me hayas puesto primero antes de Poncho. Sí, es que fue por ese orden nada más, no crees. Claro, creo que tiene que ver con el respeto. Sí, también. Pero bueno, vamos a empezar con esta mesa que ya llevamos varias emisiones de esta mesa y nos ha ido ayudando a entender qué es lo que se comunica, pero sobre todo que lo que no se dice es lo que también se quiere comunicar, ¿no? Las cosas que van omitiendo los medios de comunicación. Y Julián, me gustaría empezar contigo porque tenemos como ejemplo una portada de El Reforma donde habla de la CENTE, o el CENTE más bien, y dice que el CENTE dobló al gobierno porque logró poner en el Zócalo su plantón, a pesar de que había supuesto diálogo con el gobierno mexicano. Sin embargo, la historia nos demuestra, por lo menos la historia de los últimos 20 años, que la relación de la CENTE, ¿el CENTE? La CENTE, sí. De la CENTE con los medios de comunicación tradicionales, sobre todo con el Reforma, no ha sido la mejor. Entonces no me queda más que dudar, y a través de ver otros titulares donde se menciona al CENTE como el malo, como el que está haciendo que la gente no llegue al tiempo a trabajo, que está coaccionando al gobierno, que lo único que quiere sacar es dinero, era el malo, pero hoy que le causa algún tipo de molestia, por lo menos de gobernabilidad a la 4T en términos del plantón, ya es el bueno. Y yo diría, ¿a quién quieren engañar? Porque para mí es claro que el Reforma no está con los maestros, como no los tuvo, y sobre todo, déjame, antes de darte la palabra, recordar que no estuvo cuando en el 2013, específicamente un 13 de septiembre del 2013, que sacaron a los maestros de el Zócalo, que estaban en un plantón, con represión, ante los ojos del país entero. No fue portada del Reforma y no hablaron de eso, pero hoy, que vivan los maestros. Sí, a ver, yo empezaría por hacer... La parte gráfica en cualquier espacio de comunicación es también muy importante. O sea, aquí lo vemos con las luces, cómo tardamos en acomodar las luces. Es importantísima la parte gráfica. Gráficamente, el Reforma ha tenido una deformación brutal. Hoy esa portada de la que hablas realmente parece de un periódico amarillista panfletero de los que comprábamos en el Oxxo cuando yo era niño. Realmente, y no es algo menor, porque también lo gráfico es crucial, pero ya la saturación de información golpista, las palabras que deciden colocar en grande, las que utilizan negrillas y las que no, las que las ponen en itálicas, la han llevado a una deformación brutal también en términos de cómo se ve físicamente. Sí, pero al Deforma no lo metes ahí. No. Entendí esa pedrada, no ese nivel, entiendo completamente. Se ha deformado el Reforma. Sí, pero tanto no. Sí, está realmente gachísimo lo que le ha sucedido y es un reflejo de lo que está pasando adentro de los cuartos editoriales del Reforma. Y luego yo sí diría, Estefanía, que no necesariamente pensaría yo que ahora es que el CENTE sean los buenos para estos, porque todo es un instrumento, todo se puede convertir en lo que sea. Ni es que, y sí son los malos, ¿no? Eso sí diría, pero todo es un instrumento. Entonces, más que ahora hagan en las letras ya de las columnas escritas, de la forma que acomodan las notas, una apología del CENTE o que los caractericen como los nuevos grandes líderes,
Lo que sí es que les funciona para criticar la 4T, pero realmente en el fondo tampoco es que digan que ahora ya hay vuelto sindicalista el Reforma y que ahora digan que ahora sí estamos con el CENTE, sino que sin hacer eso, más bien utilizan este instrumento para perjudicar a la presidenta. Sí. Pero tampoco, pues sería bueno que dijeran que ahora sí es el bueno el CENTE, que ahora sí son sindicalistas. Pues el tema es que no lo van a decir, pero Poncho, antes de darte la palabra, me gustaría recordar, y a ver si nos ayudan en pantalla, que la nota de la que estamos hablando precisamente dice, dobla CENTE al gobierno y arma plantón con signos de exclamación. Sin embargo, años anteriores ha sido entorpece la CENTE censo magisterial. Para 458 escuelas la CENTE en el Distrito Federal. Claro, ¡Qué claro, barbaridad! claro. Y luego, ya si vamos a hablar de que la CENTE tomó algún espacio, le llaman citea. Digo, cita. Sí. O sea, de que Sitia captura, CENTE, ¿no? El Congreso. Sitia, no toma, no dobla al Congreso. Ahí el gobierno todavía tiene legitimidad y tiene mano dura. Pero 4T, doblada por completo. Sin parafrasear al señor, ya sabe. Bueno, 2013, contexto, la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, en el que todo el magisterio, no solo la coordinadora ni el sindicato, todos los maestros estaban en contra de la reforma educativa, van al Zócalo, específicamente la CENTE, sí, y pelean. Eso sí era represión, eso sí eran fregadazos, no como las marchas rosas y la dictadura imaginaria. Eso sí era ir a agarrarse a fregadazos con los granaderos. Desviven incluso, no recuerdo si en esa manifestación o en otra, en una marcha de los maestros, desviven a macanazos por lo menos a 2 profesores, a 2 maestros, les avientan gas lacrimógeno, horrible, ahí están las fotos, de hecho hay una foto muy famosa que no se publicó en estos diarios, pero sí circuló por internet, que es un policía con una macana y están la ropa tirada y profesores y todo, y así muy saturada la imagen. Que tenemos gracias a Proceso. Exactamente. Al Cuarto Oscuro y a La Jornada. Porque no fueron estos medios. Yo no me imagino en aquel entonces, en una situación en la que Enrique Peña Nieto hubiera accedido a las peticiones de la CENTE, a estos diarios poniendo la CENTE dobla y humilla al gobierno. No, allá era, la CENTE vuelve a ser un caos del país, bloquea la economía, justo esto, ¿no? Detiene cientos de escuelas, miles de niños no tienen clases, porque en aquel entonces, pues qué raro que la CENTE era el enemigo número 1, el enemigo público, porque estaba afectando a Enriquito Peña Nieto, y ahora que el gobierno está a la 4T, la CENTE, pues vamos a decir que doblaron al gobierno, pero como tú dices, ni siquiera se atreven a decir este gran sindicato. No, dicen la CENTE humilló al gobierno, lo dobló, porque no saben si pasado mañana, toco madera, regresa la oposición al gobierno y van a decir, oye, pues si mañana la CENTE dobla a un hipotético gobierno panista o priista, y ahorita decimos que la CENTE son los buenos, pues ¿con qué cara vamos a decir que ahora son los malos? Mejor solo démosle características de debilidad a este gobierno ante los héroes en turno, que son la CENTE. Mañana podrán ser los villanos en turno. Para mí tiene que ver con lanzar un mensaje que es, antes había gobernabilidad, ¿no? Antes había un gobierno que ponía límites y no dejaba que hubieran plantones y que los revoltosos anduvieran tomando las calles, tal. Pero ese discurso se contrapone al mismo tiempo con la idea de este gobierno reprime. Cuando hay marchas, siempre dice, hay un sector de la oposición o por lo menos de la cobertura de medios de comunicación, este gobierno reprime. Incluso si este gobierno ha permitido que el día del cierre de clausura de la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum, la mitad del Zócalo hubiera estado tomado por la CENTE. O sea, y no pasó absolutamente nada y no vimos represión como las imágenes que describe Poncho. Para mí el mensaje es, vean ciudadanos que el gobierno hoy no toma decisiones, hay otro grupo que los toma por ellos, que son los maestros, que son las feministas, que son lo que sea que tú quieras, ¿no? Y eso me hace recordar, y como vamos a ver en pantalla, las otras portadas de qué fue lo que dijeron otros medios de comunicación cuando en este momento de represión brutal, que para mí al mismo tiempo también es un reflejo claro, una radiografía de lo que fue el gobierno de Enrique Peña Nieto, decía, liberan el Zócalo, o sea,
pues vemos a los policías golpeando, hubo muertos de esa represión, golpeando, quemando cosas, arrastrando gente, mujeres por el cabello, pero el Universal dijo, liberan el Zócalo. Ciudadanía, son libres, ya pueden ir al Zócalo, a pesar de que el Zócalo haya quedado manchado de sangre. Luego, la prensa, el título de la prensa era recuperado. Recuperado, o sea, y las imágenes, si las vemos en pantalla, es fuego prendido, los policías golpeando gente, personas tratando de huir de la violencia. Esto nos dice que estaban tratando de legitimar el uso de la violencia, que si bien el Estado tiene el monopolio del uso de la violencia legítima, estaban tratando de decirnos, es que entonces sí había mano dura. La 4T no lo es, pero para mí, y para cerrar, sería... es siempre lo que no logra construir la oposición, incluso los medios de comunicación, es o es abrazos no balazos, o está militarizado el país. Sí. O hay represión, o libertinaje. es muy laxo el gobierno. No logran comunicar una narrativa porque lo que están haciendo es dejarse llevar por lo que puedan hacer, pero el problema es que la gente ya se dio cuenta que es una o la otra. Sí. En el sentido que el ejercicio de esta mesa es evidenciar que el periodismo es en sí mismo un acto político, o sea, que se hace política desde este tipo de espacios de comunicación y que ningún espacio es ajeno. Entonces, en ese sentido, pues sí hay una gran contradicción en que, a ver, si la presidenta fuera autoritaria, la versión de eso no sería de los macanazos, pues no hay escenario en donde la 4T saliera a dar a macanazos, a matar gente, a matar maestros que se manifiestan o con gas lacrimógeno. La versión de ello habría sido, pues la reforma va porque va. La reversión del autoritarismo en ese sentido habría sido, pues va y no la quitamos y se aguantan y no negociamos y va y porque tenemos la mayoría calificada y a ver cómo le hacen. Si eso hubiera sucedido, justamente habrían dicho, la presidenta es una autoritaria. Cuando no lo hace, resulta que a la presidenta la doblan y es débil. A mí me parece que naturalmente hay también un tema de género. No soy yo la persona para decirlo, pero pues se expresa también en ello. La presidenta o es excesivamente autoritaria o es excesivamente débil. Ahora, otro asunto que también me parece que hay que hablar es, desde este tipo de espacios, este tipo de periódicos, desde todo el periodismo se construye opinión. Y las opiniones se terminan después convirtiendo, cuando las personas llegan a tener acceso a puestos de poder, en política y política pública. Entonces terminas a partir de ese tipo de espacios construyendo opiniones que después llegan a afectar a quienes toman decisiones. Un Claudio X González, que en plena reforma educativa en esos años sale a decir que además hay que meter a la cárcel y criminalizar a los líderes sindicales por defender los derechos sindicales. Que se había hecho cuando él quería ser líder de la educación en México, ¿Sí? Porque ha querido hacer muchas cosas. Ese horrible documental que condujo Loret de Mola se llamaba De Panzazo. ¿Hacia dónde quería llevar esa narrativa? Hacia privatizar la educación. Claro, pues entonces hacia allá va la cosa. Desde ahí se construyen opiniones y lo peligroso de la construcción de estas opiniones es que son opiniones peligrosas y que se terminan convirtiendo en política. Y entonces la política de Estado se termina convirtiendo en la represión y justificada por la opinión pública o en la criminalización del sindicalismo, justificado también a través de la construcción artificial de opinión pública de estos espacios. Yo no voy a dejar que hables mal de Loret de Mola, un periodista que incomoda el poder, absolutamente imparcial, que es coincidencia que haya trabajado con Claudio X González. Lo cité. Fue una cosa, yo lo voy a defender. No permito que este gran comunicador que incomoda al poder, sí, incomodó a Xóchitl cuando la invitó y le puso mal la almohada en la silla, entonces la incomodó, pero hasta ahí, y después le hizo la campaña, eso fue lo incómodo. Sí. O que ahorita está incomodando a cierta persona de Chihuahua, a billetazos, y que dice que no sabe de qué habla. Ya después hablaremos de eso, pero es uno de los muchos ejemplos que si... por eso cuando decíamos, esto es para los jóvenes, ¿no? Porque a veces las personas de menor edad quizá no recuerdan el tema de Panzazo. ¿Qué es lo de Panzazo? Bueno, pues es un documental que se hizo evidenciando, sí, los muchos daños que había en la educación, en el sistema educativo, pero que tenía un interés atrás que era precisamente privatizar la educación. Dejar mal parado a los maestros. Los maestros son unos flojos, que son huevones. ¿Cómo les dijo pinches huevones? No, Claudio X González sí les llegó a decir en una rueda de prensa, pinches no sé qué, no me acuerdo, ahorita buscaremos eso, pero fue una leperada. Sí, y justo hablamos de la misma rueda de prensa, ¿no? También dice que hay que meterlos a la cárcel, que hay que criminalizarlos, sí, esa misma, una cosa brutal. Y hasta dijo, no es represión, es justicia, algo así, no me acuerdo qué dijo, ¿no? Así como son de congruentes. Con muertos en las calles diciendo eso. Sí, imagínate, así como son de congruentes,
Oye, tenemos al PAN defendiendo a las feministas. Pues en una de esas tenemos a los que le llamaron porros a los 43, haciéndose los que les interesan mucho los desaparecidos ahorita. En una de esas, Claudio X González sale ahorita y se pone a defender a la gente. Entonces, quién sabe, o sea, hipocresía en todos lados. Amigos, comparen lo que decían hace 15 años y comparen lo que dicen ahorita a ver qué tan congruentes son. Bueno, y hablando de congruencia, tenemos otro tema que tiene que ver con las columnas de opinión. Y pienso que México tiene una gran tradición de personas que escriban en medios de comunicación y que logran meter su opinión en la agenda y que le hablan al círculo rojo, ¿no? Esta semana me topé con una columna de una de las columnistas que tiene más años opinando. Yo tengo una teoría, no sé si ustedes estén de acuerdo, y es que cuando un medio invita a una persona a escribir, tiene que, porque dice cosas interesantes, porque es nueva, porque es fresca, tal, quien sea la persona, tiene que darle un margen de 5 años y luego la que sigue. Porque empiezas a escribir y entonces, pues a lo mejor no conoces mucha gente, pero pues por eso dices lo que dices. Y luego vas haciéndote amigos y vas entrando al círculo rojo. Cada vez puedes decir cosas menos interesantes, claro, porque estás muy limitado, porque cada vez pisas más callos, te vas a encontrar gente en cenas o en restaurantes, te vas enquistando en un círculo de opinadores y termina siendo tu opinión exactamente la misma, que se convierte en el nado sincronizado. Bueno, eso pasa con Guadalupe Loaesa, que me parece que ya tiene tantos años opinando que no sabe ya de qué hablar. Ya lo dijo todo. Opinar tanto es aburrido para la gente que lo lee. Allá el medio que lo quiere pagar, ¿no? Yo no lo sé. Y podrían decir, ¿no? Que tú quién eres para meterte con Guadalupe. En efecto. ¿Y de qué habla la columna de Guadalupe? No soy nadie, pero es a lo que iba. Estamos en un contexto donde la presidenta Claudia Sheinbaum se ha metido a la discusión internacional respecto a las medidas de Donald Trump, ¿no? Y en estas medidas ha salido ganando ella. Lo hemos visto, lo hicimos nosotros y también lo dice la prensa internacional. Pero a Guadalupe Loaesa, que no le concede ninguna cosa a la presidenta, ni siquiera haber puesto un altar del Día de Muertos que estuviera a la altura de Guadalupe. No, hasta el pelo que no que no es chino, tal. Entonces Guadalupe Loaesa saca una columna hablando de Angela Merkel, quien fue canciller de Alemania, no sé si se acuerden. El liberalismo era fan de Angela Merkel, estuvo 15 años tomando decisiones por un país que si hubiera sido en Latinoamérica hubiera sido dictadora por completo. Y en la columna menciona, ahí sí la vemos en pantalla, que nadie había, o más o menos lo deja ver así, nadie se había enfrentado a Trump como lo hizo Angela Merkel. Y que además, tipo, si Angela estuviera con nosotros, otro gallo le cantaría a Trump. Y yo pienso, tenemos una presidenta que ya fue reconocida, incluso por el New York Times, como la persona que le enseñó algo a Trump. Y ni siquiera, prefieres hablar de una canciller que ya no está y hablar de Alemania en lugar de hablar de México. Ahí ahí. No sé quién quiera de ustedes retomar eso. Leyeron la columna, me imagino. ¿Quieres que empiece? Sí, adelante, como tú ves. Bueno, esto me parece que es muy útil. Sí, quizá tenga sus fans, Guadalupe, ¿no? Y que tenga su grupito de seguidores, su grupito... A ver, Atypical TV tiene fans, hombre, quieren escuchar que todo lo que hace Morena está mal. Seguramente Guadalupe tiene su grupo de fans y dicen, sí, tienes razón, con tal de no concederle ni una a Sheinbaum, estoy de acuerdo, pero ¿qué porcentaje será? Ahora, puede que alguien opine más de 5 años en algún periódico y que digas, mira, se va adaptando a los tiempos, va cambiando, pero hay gente que ya no es una opinión, ya es un uso político, yo creo. Que algún grupo diga, oye, un grupo de oposición abiertamente por cualquier tipo de interés económico político en contra de Claudia Sheinbaum, que digan, necesitamos gatilleros, necesitamos comunicadores y opinadores que se encarguen de minimizar lo que ha logrado Claudia Sheinbaum en frente de Trump. No necesitamos analistas honestos que diagnostiquen lo que está sucediendo en temas diplomáticos. Queremos gente que diga que lo que hace Sheinbaum es cualquier cosa y que la están manipulando o que tiene o cualquier cosa. Para eso tienen opinadores de ese estilo, para cambiar el tema,
para decir, no es como ustedes creen, no le aplaudan tanto, porque esa no es la gran cosa. Es más, Angela Merkel lo hubiera hecho mejor. Sí. Y te pones a hablar de otras cosas. Yo no creo que sea un ejercicio de análisis, sino que tiene un uso político. Claro, de eso va la opinión, ¿no? Sí, a ver, sin meterme al fondo del asunto de la columna, pues, que también vale la pena ser analizado, porque es que está bien a colación ahora Angela Merkel, cuando no solamente ya no es canciller, sino ya no lo ha sido durante varios años. Desde 2019. Sí, nada que ver, pues, y que claramente es un instrumento político. Pues hablar de justamente estas redes de coaliciones políticas que hay adentro de los medios de comunicación. ¿Por qué Guadalupe Loaesa sigue en Reforma? O sea, ¿por qué carajo sigue Guadalupe Loaesa escribiendo en Reforma después de tanto tiempo? La realidad es que es porque la mete ahí Ramón Alberto Garza, quien es ahora el dueño de Código Magenta. Tienen una relación personal, de amistad entre ambos desde hace muchos años, y él en algún momento dirigió el Reforma. Ahora los tres son colaboradores de Atypical. Atypical no es un medio de comunicación que esté en la extrema, fuera de la ventana de Overton, en donde sea únicamente para los radicales de la más derecha extrema mexicana. Como se hacen querer ver, ¿no? Como independientes que no tienen ni voz en medios tradicionales. El gran centro donde se reúnen las grandes voces de poder de la derecha mexicana. Verdaderamente lo es. Carlos Alarraqui ha hecho un gran trabajo en su mecanismo de propaganda, lo que ha convertido en Atypical. Desde ahí, el ex director del Reforma colabora en Atypical con él. Guadalupe Loaesa también lo hace en ese mismo espacio. Y esta noción de que Angela Merkel sería distinta realmente es un telegrama, que son sus nuevas cartas de Alarraqui, que la semana pasada publicó Carlos Alarraqui. Es realmente el refrito de estas conversaciones que tienen en estas mesas, que ahora Guadalupe Loaesa apropia y la lleva en una columna expresada de mejor manera y menos vulgar, como lo hace Carlos Alarraqui, en un diario de circulación nacional. De manera más elegante, como lo es Guadalupe. Pero realmente tiene que ver con cómo todos estos actores están interconectados los unos con los otros, porque es un ejercicio político. Y a mí me preocupa que cada vez la opinión de los imparciales, en los espacios imparciales, suene mucho atípical y suene mucho a las narrativas y frases y hashtags del Partido de Acción Nacional y de algunos priistas. Esa para mí es el tema, no es tanto como, no se atrevan a criticar a la 4T, no, sino que me preocupa que medios de comunicación que en teoría siempre han sido o siempre habrían tenido que ser, más bien, el punto medio del análisis, el diagnóstico sobrio, objetivo, lo que se puede llamar objetividad, de lo que pasa, pues cada vez suena más a lo que dirían en Atypical TV. Ese es el tema. Entonces, por eso tiene que haber otras voces que medio jalen para acá el discurso. Yo, igual voy a jugarle a la abogada del diablo, pero yo siento que espacios como Atypical tienen el derecho a existir. Claro, sí. Y creo que deberían existir, porque yo le apuesto a un mundo donde o por lo menos a un país, donde puedas de manera transparente decir, esto es lo que yo creo y me voy a expresar así de una persona a la que no me cae bien, pero entonces, ¿por qué con la que no llamas a que quiten a Guadalupe Loaesa de Reforma? Ideológicamente. Yo no llamo a que la quiten. Yo lo que digo es que cada vez me parece más irrelevante lo que dice y lo que escribe, y que es un mal de los medios tradicionales, porque, a ver, Atypical no es un medio tradicional. Entonces, hablamos desde la conversación digital. Atypical está ahí, nosotros estamos ahí, Latinos está ahí. Yo estoy hablando de los periódicos de circulación nacional, periódicos impresos que tienen años marcando la agenda en el círculo rojo a partir de las columnas de opinión de ciertos personajes que han llegado ahí, o porque son doctores, o porque toman decisiones en la UNAM, o porque son parte, o porque fueron cancilleres, secretarios de Estado, lo que tú quieras, y forman parte de un círculo de intelectuales como lo es Guadalupe Loaesa. O sea, lo único que digo es que cada vez parece más evidente que no tienen cosas de qué hablar con el tiempo, porque tienen una edad bastante avanzada, para empezar, porque tienen años opinando y porque ya no conocen el país. Lo que hacen es se van alejando, y precisamente tú lo decías, empiezan a juntarse con círculos donde se van creyendo sus propias narrativas y sus propias mentiras. Yo lo que digo es que hace falta, o por lo menos lo que estamos intentando hacer, es que antes, cuando no había medios digitales, por lo menos como estos, no teníamos la oportunidad de señalarlo como algo que
que estaba mal o que nos parecía que no era interesante. Había que soplárselo. Te leías a los columnistas de siempre y te callabas. Pues yo creo que y esa es la reflexión un poco... lee el Círculo Rojo. Yo lo que diría es que es importante ver si estamos en el segundo piso de la cuarta transformación, si gobierna una mujer, si tienen que cambiar sí o sí los medios, la manera en la que se organizan, a pesar de que unos se resistan, como lo puede ser el Reforma, cómo va a cambiar también la opinión en las columnas de opinión, ¿no? Sí. Sí, creo que esa es la reflexión final, ¿no? O sea, y creo que cada una de estas mesas termina un poco en eso, decir, pues, a ver, la respuesta de la izquierda no puede ser censuren Atypical, no puede ser ya que ese tipo de espacios o quiten a Guadalupe Loaesa, sino es más bien la izquierda debe de reacomodar el propio ecosistema de medios para crear sus propias redes, propios medios de comunicación para poder señalarlos y poder también entrar en la agenda comunicativa y en la agenda política y colocar los temas como se debe para no depender de ellos. Sobre las columnas de opinión en otros medios de comunicación, me parece que el Reforma ha hecho muy poco. Sí reconoceré que me parece que hay otros que han hecho cambios interesantes, entre ellos el Universal me parece que ha cambiado y para bien su Hablando del Universal, traemos una nota, no es cierto, no es una nota, es una columna de opinión de Alfonso Zárate que se titula en el Universal, saludos al Universal, ya dejen en paz a Felipe Calderón, es más, ¿cómo lo dirías tú? Con signos de... Ya dejen en paz a Felipe Calderón. Así. Como el meme de Leave Britney Alone. Sí. Del 2008, 100%. Y esta columna, bastante corta, es la manera en la que un columnista decide culpar al gobierno de todo lo que está mal ahora en términos de seguridad y sobarle la espalda a Felipe Calderón diciendo, ya suéltenle el brazo, por favor, no es su culpa, pero... Desde este espacio hay que decir que por mucho que se escriben columnas, que se opinen mesas, Felipe Calderón tiene la responsabilidad de enfrentar la justicia por haber hecho lo que hizo, que fue una guerra infértil que dejó miles de desaparecidos y miles de muertos, y enfrentar la justicia para saber si sabía o no lo que hacía Genaro García Luna cuando decidió cederle el poder completo del país, porque se sabe que gobernaba Genaro García Luna. Qué fuerte. Yo agradezco que pasan esas cosas, que ya no les dé miedo, pena. Nunca han conocido la vergüenza, pero por lo menos ya un poquito el cinismo, menos pudor. Hace 8 años, 10 años, creo que no se habrían atrevido a defenderlo tan abiertamente a ninguno de estos personajes. Creo que Atypical no existiría hace 10 años, no solo por cuestiones técnicas de YouTube y de alcance y de la facilidad del acceso a la información, sino porque no necesitaban quitarse la máscara. Yo le he reconocido a AMLO que su éxito más grande en la conversación es que le quitó la máscara, ¿no? ¡Fuera máscaras! Ya. Hoy hablábamos de estos personajes antes de entrar al aire. Los que en alguna ocasión pensamos que eran comediantes progres, hoy son tremendos fachos. O sea, hasta parece que dicen, bueno, pues ya mi público es facho, pues defiendo los temas fachos, los temas de derecha, pues ya, porque ya es obvio, no puedo ocultar que no soy este personaje que vendí tanto tiempo. Igual los columnistas, los periodistas. ¿Por qué no existiría Atypical hace 12, 13 años? Porque esta misma gente que ha salido a defender todo lo que es de derecha, ayer salieron a defender la tauromaquia, salieron a defender a la corona española, a cierto país de una estrellita azul, ¿no? Que no digo porque van a desmonetizarlo, al PAN, a Xóchitl Gálvez le hicieron la campaña. Todo lo que es de derecha, todo lo que es antiizquierda, por lo menos, está en Atypical y lo defienden diciendo pues que es un programa abierto. La rebelión, ¿cómo se dice? La resistencia anti la 4T, no sé qué ridiculeces. Bueno, hoy lo dicen porque hay un público que dice, ya me vale que me pongan un nombre. Sí, soy oposición, sí, soy de derecha, va. Hace 12 años hubiera sido esta persona, una Lasraki, una... se me fue. Pero aún fuera de Atypical, hay personajes que han llevado esta misma narrativa a los medios tradicionales para no quedarnos ahí. Hablabas de un tuitero, también tiene un programa de radio. Sí, antes. algunos. Ajá. Pero el tema es que no van a Atypical TV y bajo este marco y este esquema de, güey, evidentemente somos oposición y todo lo que haga Morena está mal, pero no, o sea, si lo dicen ahí está bien porque es más que obvio, es una declaración de guerra, pero si lo dicen en la columna de opinión, ese es el tema. La legitimidad, o sea, es que esta columna, y lo dices muy bien, Poncho, esta columna pertenece a una mesa de opinión de un programa digital
que es muy descontracturado, desenfadado, donde se puede hablar, tal, y que se vale que exista, como este espacio y como otros. Sí. El tema es que una vez que tú lo pones impreso en un medio que supuestamente tiene legitimidad, en ese mismo momento estás legitimando la opinión de alguien. Sí. Sí, diré que creo que hizo falta ligeramente el contexto de que el título de esta columna, que es que ya dejen en paz a Felipe Ya Calderón, dejen en paz a Felipe Calderón. viene realmente de la frase de la presidenta que ya dejen en paz al presidente López Obrador. No es un invento nada más del columnista, sino que es la respuesta también a que, pues, de alguna forma todas las cosas de este país resulta que son culpa de López Obrador, todo lo malo que pueda existir. La realidad es que me parece que es también un ejercicio político perfectamente válido que digan, pues dejen en paz a Felipe Calderón o todo es la culpa de López Obrador. Me parece que esto se resuelve... A ver, yo creo que esto se resuelve en las urnas. Yo creo que esto dejaremos en paz a López Obrador cuando ganen una elección. Cuando ganen una elección para poder recomponer los espacios mediáticos. Me parece que se les dejará... O sea, esto se gana construyendo opinión pública. Y ellos podrán seguir insistiendo con que todo es culpa de López Obrador. Y alguien se los creerá cuando alguien vote por ellos y dé los resultados. Me parece que es absolutamente válido que responsabilicen a López Obrador y que nosotros lo hagamos de Felipe Calderón. Y a ver qué nos da mejores resultados. La realidad es que el pueblo de México ya hizo esa decisión y ya la tomó y ya dijo, pues la responsabilidad histórica sí la colocamos en un gobierno criminal de Felipe Calderón. Híjole, Julián, mira, yo no estoy de acuerdo en ese punto porque para mí sería comparar a estos dos expresidentes en este momento. Porque yo creo que el señalamiento constante que se ha hecho de Felipe Calderón responde a que en México hay una herida abierta que dejó la guerra contra el narco. Y hasta que no podamos cerrar esa herida a través de la justicia, no vamos a dejar de hablar de alguien que pensamos que está impune. Eso yo no entiendo con qué lo compararíamos con el expresidente Andrés Manuel. Cuando la presidenta dice ya déjenlo en paz, yo creo que se refiere a que normalmente siempre le están preguntando a las mañaneras sobre él, ¿no? Y el dejen en paz a Felipe Calderón es ya que se nos olvide lo que hizo Calderón, no todo es su culpa. No, sí es su culpa, como a lo mejor en el futuro habrá que tomar decisiones sobre si fuera culpa o no el presidente haber hecho, yo qué sé, el Tren Maya. Yo creo que sí no hay comparación entre uno y otro. Yo tengo una clara posición política, pero creo que en esto sería iluso decir que no se vale mentir. Estos tipos mienten y se vale construir narrativas y tampoco puedo llamar a decir, pues, por favor no mientan. Háganme el favor de no intentar hacer eso, ¿no? Me parece una estrategia de absurdo. Es que es muy útil que lo hagan porque encueras a los mentirosos. Me parece que termina entonces el argumento siendo eso, pues o los censuramos para que no mientan o les pedimos que por favor no lo hagan. Creo que esto se vale. Creo que no me parece sano, no me parece que debiera de ser, pero creo que es parte de las reglas del juego con las que jugamos también los medios de comunicación y pues por lo tanto se debe decidir en la opinión pública y creo que se termina expresando pues en qué les da resultados y qué no, porque algo está más basado en la realidad y algo no. Y luego lo otro es, me parece interesante esto que dices de pues que hay una herida abierta a partir del sexenio de Felipe Calderón, estoy de acuerdo y que no cerrará hasta que no se haga justicia. Bueno, también hay que decir, no es parte de la plataforma ni electoral ni de gobierno de la presidenta ni del expresidente López Obrador meter a la cárcel a Felipe Calderón, ¿no? El propio presidente López Obrador votó en contra de en el momento de la consulta popular, vota en contra de enjuiciar a los expresidentes. La presidenta Sheinbaum esta misma semana dijo, pues no entiendo que haya ningún tipo de proceso abierto, si la fiscalía quiere, pero realmente no es parte de esto. Claro. Bueno, yo creo que a pesar de lo que haga o no el Ejecutivo, es algo que tendrá que, insisto, hacer la ciudadanía, que hay muchas instituciones internacionales, órganos internacionales que podrían atraer este caso. Pero además, yo creo que la idea de hablarlo es sanador. Entonces, yo sí estoy muy enojada con la oposición de que nos quieran coartar la libertad de poder hablar de algo que fue profundamente doloroso. Eso es lo que pasa. Y si consideras, perdón, que en ese sexenio se crearon más de 80 grupos criminales que a la fecha son los que tienen el poder y que hubo un señor que está en la cárcel porque le dio el poder a uno o dos de esos grupos y fueron los que armaron a esos grupos y fueron los que le dijeron a los medios nunca hables de estos grupos, ¿no? Y abiertamente lo pactaron y son los que desaparecieron a los comunicadores que se atrevieron a cuestionar a ese señor. Creo que lo mínimo
más allá de que lo encarcelen o no. Es hablarlo. Lo mínimo que podemos hacer es hablar de Felipe Calderón. Claro. Mínimo. A mí me gusta luego poner a pensar qué presidentes pasarán realmente a la historia en 200 años, 100 años. A ver, ¿de quiénes estudiarán nuestros bisnietos? No sé, pues... Porque nosotros estudiamos a Fox. Sí, estudiamos a ¿De Fox, acuerdo? sí, claro. Yo no sé si Fox va a ser un presidente que vaya a pasar a la historia. A ver, ponle la transición, Ustedes, pero luego yo pienso... estudié a Benito Juárez por la edad, pero no me quiero ¿Te evidenciar. tocó Benito Juárez? No sé. Sí. Pero yo creo que, por ejemplo, Peña Nieto tampoco creo que vaya a ser un tipo que vaya a pasar realmente a la historia. Creo que fue un sexenio que hoy importa mucho. Eventualmente creo que no se ha recordado. Felipe Calderón sí será un presidente Sin que será duda. recordado por la historia. A pesar de que yo creo que el PAN no vuelve a gobernar una vez más en la historia de este país y será un partido que gobernó 12 años únicamente en la larguísima historia que le queda a esta patria. Felipe Calderón sí será un presidente que pasará a la historia. Sí será un presidente, un sexenio digno de ser estudiado. Y entiendo también, me parece que el argumento más que vayan al psicólogo y atiendan a chamacos que crecieron en el sexenio de Felipe Calderón, que sí lo hay, es más bien este asunto de, pues ya fue hace 13 años, ya supérenlo, ya es otra cosa. Pues yo creo que la historia no superará a Felipe Calderón. Claro. Y creo que en eso tenemos cierto consenso. Sí será un presidente, y quizás la derecha hasta puede conceder ese punto. Sí. Será un presidente que nuestros bisnietos tendrán que estudiar por la profundidad del efecto que tuvo décadas después su sexenio. Y para complementar esto, yo creo que la gente que dice ya superen a Calderón, uno es alguien que quizá no está tan politizado y es como, hasta yo entendería, claro, güey, sí suena como alguien traumado, alguien bien tóxico, como deja de culpar a alguien, ok, lo entiendo, más allá de esa gente que quizá no está lo suficientemente politizada o no se informa o es muy joven, que no recuerda, no vivió lo que sucedió en aquellos años, también está una narrativa de precisamente el PAN, que es, hay que encargarnos de que cualquiera que nos recuerde a nosotros o en público o en mesas o en las cámaras, Senado o de diputados, que hablen de que nosotros tuvimos la culpa, de que nosotros tomamos esas decisiones, de que nosotros hace 2 años tuvimos un encarcelado en Estados Unidos porque fue nuestra culpa. Hay que decir que estos tontitos resentidos no lo han superado y les conviene. Y creo, Poncho, que hemos dado en el clavo en esta mesa antes de irnos, porque sí es la idea de quienes escriben estas columnas decir que lo que estamos es traumados. Y voy a leer una parte. Dice, la derrota de López Obrador en la elección presidencial del 2006 tuvo efectos traumáticos para el tabasqueño, entre paréntesis para todas las personas que lo apoyaron. A partir de entonces Felipe Calderón se volvió una obsesión. El ánimo de venganza enturbió la mente del Mesías. Por eso en los últimos años se habla de Felipe Calderón. No, en los últimos años se habla de Felipe Calderón porque no podemos contener todavía lo que desató. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Y que, perdón, pero publicar este tipo de cosas, entre hablar del Mesías y el trauma, para un periódico Pero es que sí fue traumático. impreso, Sí, me fue parece traumático para nuestra generación, fue traumático para la historia electoral de este país también, saber que llegó un presidente en pleno siglo XXI con un fraude, saber que fue un presidente que inició una guerra, sí fue un trauma, no solamente lo individual para nosotros, que crecimos en un sexenio que derramaba sangre, sino también para la historia de este país, para el modelo constitucional, las reformas posteriores que llegaron, sí fue traumático para este Pero país. usa trauma como un insulto. Pero lo usa como un insulto, exactamente. Que es diferente. Sí. Bueno, eso fue todo en esta mesa de subtextos, alias la mesa de traumados. Y muchas gracias por vernos. Es una terapia grupal Colectiva. para superar los traumas chairos resentidos que tenemos. Pero ojalá nos acompañen en la próxima mesa y también ojalá esté Braulio Luna con nosotros aquí en este espacio. No olvides suscribirse, comentar, darle clic a la campanita, ver a Poncho Gutiérrez en SDP Noche, empezar a ver a Julián en SDP Tarde y compartirnos notas, titulares, lo que sea que vean que les haga ruido para poder analizar aquí en subtextos. Muchas gracias.